Bueno, pasamos al último turno. Esta vez tenemos solo dos ponencias y vamos a abrir con Antonio Vázquez, abogado desde 1988, casi podríamos decir uno de los decanos, no oficial. Nos va a hablar de protección de datos y elaboración de listas negras. Por otra parte tenemos a Víctor Salgado, que nos va a hablar, va a cerrar la conferencia y nos va a hablar de la captación de datos personales por parte de partidos políticos. Creo que es un tema bastante de interés. A mí me interesa más cómo nos van a dar los derechos al respecto, para decirles que no hay que ni de broma y que gracias. Pero bueno, pasamos ya un poco apurando, que nos estamos pasando mucho el tiempo. Perdón por las molestias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias al Colegio de Abogados por la amable invitación para poder tener esta oportunidad. Y entro ya en la materia. La charla se titula, os anuncia, como protección de datos y listas negras. Realmente yo voy a centrar la materia en listas negras policiales. Hay listas negras de otra materia, hay listas negras laborales, traigo algún ejemplo, las hay de muchos otros ámbitos. Para principiar, el concepto de listas negras parece que no es un concepto jurídico, pero sin embargo, bueno, pues si os tomáis el trabajo, digo trabajo porque es bastante amplio, leer el texto de la exposición de motivos de la vigente ley, sí nos habla de listas negras, y nos habla de listas negras, por ejemplo, al respecto de datos de afiliación sindical a título de ejemplo. Es decir, hay muchas más posibilidades de listas negras, e incluso nos dice que, bueno, que en estos casos el consentimiento no es suficiente para poder componer o elaborar esas listas. Comenzando un poco por el principio de la materia, la cuestión que tratamos tiene una dimensión constitucional. El primer ponente que habló a lo largo de hoy ya nos hizo un análisis bastante profundo de ello, nos aludió al artículo 18 de la Constitución, concretamente al párrafo cuarto. Incluso hay una sentencia ya del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 94 de 1998, de 4 de mayo, en la que se dice que, bueno, que tiene una dimensión constitucional la protección de datos y que esto es necesario para limitar el uso ilícito, lesivo, perjudicial a la dignidad. ¿Qué trascendencia tiene esto? Bueno, yo lo enfoco siempre desde un punto de vista práctico-jurídico, es decir, si tiene una dimensión constitucional y está configurado como un derecho fundamental en el artículo 18 de la Constitución, el 18.4 habla en concreto de la informática. Incluso ahora, mientras estaba aquí oyendo a los compañeros, pues daba un repaso a la materia. Hay voces ya que hablan de la necesidad de una actualización de la Constitución en este punto para, digamos, circunscribir mejor la protección de los derechos digitales como derechos fundamentales. La letra del artículo 18 todavía es una letra, bueno, pues adaptada al año 1978, que no concatena en su totalidad o a la perfección con lo que son los textos legales hoy vigentes. Es más, incluso la letra de la Constitución solo tiene en cuenta una dimensión, que es el tratamiento de datos desde la perspectiva informática, el tratamiento automatizado. Si miráis la ley hoy en día vigente, la ley en vigor actualmente nos distingue en dos tipos de tratamientos. Nos habla de los tratamientos automatizados, pero también nos habla de los tratamientos manuales. Esta distinción yo la he buscado específicamente porque va a enlazar con el tema de las listas negras policiales. Bueno, adelanto un poco y os planteo, si alguno de vosotros o vosotras habéis acudido alguna vez a una manifestación, a un acto de contenido político, y habéis tenido la curiosidad de observar a los policías que se encuentran por allí, veréis que muchos de ellos llevan sus libretitas, sus pequeñas libretas de notas, y están tomando apuntes. Obviamente, eso es un tratamiento de datos. Incluso, si vamos de nuevo a la literalidad de la ley nos habla de ficheros, no nos habla del modo de la captación de datos. Desde esa perspectiva, podemos entonces tener dos puntos de vista, es decir, la ley regula, por una parte, el tratamiento automatizado de los datos, pero regula también el tratamiento
manual de los datos en la medida que se incorporan a ficheros. Es decir, y quiero llamar la atención sobre esto, la ley no es excluyente en el sentido de que aquellos datos que se capten manualmente queden fuera de su esfera de aplicación, también entran en su esfera de aplicación. Adelantando un poco a lo que es luego la exposición, os diré, en aplicación de la ley, la llamada ley Mordaza, que hoy en día, bueno, pues ya está en el Parlamento en trámites de ser modificada, se han impuesto muchas sanciones a muchas personas que no habían sido previamente identificadas, y hago una precisión, al uso. ¿Qué es identificar al uso? Obviamente, pediros vuestro DNI, pediros un documento cualquiera. La jurisprudencia dice que no es imprescindible el DNI, bastan otros documentos que sean suficientes a criterio de la gente actuante. Bueno, pues hay muchos casos de personas que han sido sancionadas que no han sido identificadas por el DNI. ¿Por qué? Pues porque la gente en cuestión afirma que conoce al sujeto al que está denunciando. Y eso ha sido validado por los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Eso qué significa? Desde la perspectiva de lo contencioso administrativo, humildemente pienso que es válido para imponer una sanción. Si yo te conozco a ti, yo soy agente de policía y sé quién eres, sé que eres tú, no necesito ver tu DNI u otro documento. Por tanto, te voy a denunciar a ti. Pero puede significar desde la perspectiva del tratamiento de datos y de la legislación que es objeto de esta jornada aquí, que existen unas listas o unos archivos que escapan del circuito legal de la protección de datos. Pues a eso me refiero cuando hablo de listas negras. Comencé hablando de la dimensión constitucional porque me disgregué un poco, me dispersé, porque el hecho de que tenga una dimensión de derecho fundamental, y así nos lo haya dicho el Tribunal Constitucional, significa que en muchos procedimientos judiciales nosotros vamos a poder alegar en defensa de nuestros clientes la vulneración de un derecho fundamental. Obviamente, en procesos penales en los que muchas pruebas se consiguen a través de un tratamiento de datos que es ajeno al circuito legal de la ley de tratamiento de datos, la prueba sería nula. Podemos hallar ahí un buen argumento de defensa para nuestro cliente. También en el supuesto de que, bueno, se plantee, pues por ejemplo, la importancia de lograr la rectificación o supresión de datos que indebidamente se almacenan respecto a nuestros clientes, o incluso que pretendamos una indemnización por ese uso indebido o ilegal de los datos. Hay ejemplos. Yo, aunque os decía al principio, esta charla va a ser principalmente sobre listas negras policiales, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo revocando una de una audiencia provincial en la que se condena a una empresa por una lista negra de trabajadores, porque concretamente a un trabajador lo incluyó en una lista negra por haber ejercitado una serie de acciones legales de índole laboral. Esto dio lugar a que le despidieran con una causa que no se pudo demostrar. El trabajador tuvo que afrontar primero un procedimiento laboral de despido, lo ganó y luego fue a una vía civil reclamando una indemnización a la empresa por protección de datos, por el uso indebido de esos datos, la perdió y luego en vía de casación el Tribunal Supremo le dio la razón y le concedió una indemnización. Entonces, bueno, es importante la dimensión constitucional porque se puede utilizar la ley de protección al honor y a los derechos fundamentales para encontrar una vía procesal ágil en ese sentido. La normativa vigente hoy en día en materia de protección de datos, no voy a profundizar mucho, los compañeros que me han precedido abundaron bastante en ella, pero sí voy a hacer una reflexión sobre lo que es lo fundamental de ella, que es lo siguiente. Vamos a ver. Actualmente la ley vigente, recién entrada en vigor, la ley 3/2008, adapta el Reglamento General, el 679 del 2016 de la Unión Europea, para lo que se refiere al tratamiento de datos y, bueno, es una ley adaptativa simplemente, no profundizo más.
pero esa ley deja en vigor una parte muy importante en lo que es el tema que yo os expongo de la antigua legislación, porque si vamos a su disposición adicional 14ª y a su disposición derogatoria única, nos dicen que se deroga en general la Ley Orgánica 15.1999, pero se dejan en vigor las normas que se dictaron en el desarrollo del artículo 13 de la Directiva 9546, que son normas relativas a la protección de personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales y a la libre circulación que hubieran entrado en vigor con anterioridad a 25 de mayo del 18. Y, aquí es donde viene la parte importante, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15.1999, o sea que esos artículos siguen en vigor a día de hoy. En la transitoria cuarta también se hace una referencia que toda aquella normativa que esté sujeta a la Directiva 680 del 2016 se queda también vigente. Y estos son concretamente el tratamiento de datos personales por autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales y ejecución de sanciones penales. Entramos ya de lleno en dos aspectos muy importantes en nuestra profesión diaria de abogados, que es el aspecto judicial, antecedentes penales, registros de antecedentes penales, y el aspecto de la actividad preventiva del delito por parte de la policía y de investigación del delito por parte, bueno, decir policía quiero decir fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no se hace en la normativa una diferenciación específica de concretos cuerpos, sino que se habla en general. Esta normativa, por tanto, vigente, artículos 22, 23 y 24, bajo la rúbrica ficheros de titularidad pública, hace ya una serie de precisiones que son importantes a la hora de hablar de listas negras. Así se habla de que, primero, los ficheros de fuerzas y cuerpos de seguridad con datos personales recogidos para fines administrativos, atentos al apunte, porque claro, ¿cuáles son los fines administrativos? Serán los de policía, pero policía en el sentido materia sancionadora administrativa, porque lo penal no parece un fin administrativo. Deben ser objeto de registro permanente y estarán sujetos al régimen general de la presente ley. Después, la recogida y tratamiento para fines policiales de datos personales por fuerzas y cuerpos de seguridad sin consentimiento, obviamente, no parece posible o razonable que se le pida el consentimiento a alguien para sus datos con respecto a ficheros policiales, aunque si bien es cierto que, bueno, las personas que aquí estéis, que os dediquéis al derecho penal, veréis que, por ejemplo, hoy en día está muy en práctica la recogida de muestras de ADN y la solicitud de consentimiento expreso a personas para que la policía recoja esas muestras de ADN. Bien. Pues decíamos que este tipo de datos, recogida y tratamiento para fines policiales de datos personales sin consentimiento, estarán limitados a aquellos supuestos y categorías de datos necesarios para prevención de un peligro real, para la seguridad pública o para represión de infracciones penales. Bueno, aquí tocamos una expresión que ya han utilizado antes que yo otras personas en esta mesa, que es el concepto jurídico indeterminado. Bueno, ¿qué es la prevención de un peligro real? ¿Qué es la seguridad pública? La represión de la infracción penal parece que ofrece menos dudas, porque hay un juez que determina que existe por lo menos un motivo para una investigación, para una instrucción penal, entonces parece que hay una cierta garantía, pero la parte anterior, prevención, es bastante dudosa. Bien, incluso dice, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto que deberán clasificarse por categorías en función de su fiabilidad. Después vienen los datos que se refieren en el artículo 7, apartados 2 y 3 de la misma ley. El artículo 7 no está declarado expresamente en vigor. Lo que pasa que, como el artículo 22, repito, hablamos de la ley antigua, la ley del 99, como el artículo 22 nos hace remisión a ellos, tendremos que entender que esa norma está en vigor. Bueno, ese apartado dice literalmente: solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos personales que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias,
Se exceptúan, bueno, en esto no voy a entrar porque es partidos, sindicatos, etc. Claro. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual solo podrán recabados, tratados y cedidos cuando por razones de interés general así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente. Prestemos atención a esto porque los ejemplos que os voy a poner aquí traídos de atestados policiales podréis confrontar cómo chocan frontalmente con esto que acabamos de leer. Por eso hablo de listas negras. Y se nos dice respecto a estos datos del artículo 7, apartados 2 y 3, que podrán ser tratados exclusivamente, su captación podrá hacerse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o obligación de resolver pretensiones en su caso por los interesados. Claro, llama la atención que diga exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta. Ahora ya adelantándome al ejemplo os voy a lanzar una pregunta al aire, que es, por ejemplo, bueno, ¿y si estamos investigando, en términos policiales, la comisión de un delito de daños, el hecho de que los investigados presuntamente autores de ese delito sean de una determinada corriente filosófico-política, ¿en qué incide en el hecho mismo investigado? Pues veremos después cómo se dice y reitera hasta la saciedad, incluso en algún ejemplo. Estos atestados que luego os comentaré son atestados recientes, pues del año pasado, de un entorno geográfico próximo, no voy a decir más obviamente por protección de datos, está claro. Bien. Más aún, los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. Entonces me pregunto, a la luz de uno de estos atestados, si estamos refiriéndonos, por ejemplo, a hechos ocurridos en el año 2018, ¿qué relación guarda o qué sentido o apoyo jurídico tiene que la policía nos inserte en su atestado, pues por ejemplo, datos que conserva del año 2010, 2011, 2012, y de hecho que ni siquiera fueron delito? Por ejemplo, tal persona participó en tal manifestación, o tal persona fue identificada en el interior de un local ocupado, cuando luego no se siguió procedimiento penal contra ella, ni hubo siquiera sanción administrativa. Bien. A estos efectos se considerará especialmente la edad del afectado, el carácter de los datos, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o proceso concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, indulto, etcétera, etcétera. Nada de esto, en los ejemplos que yo mencionaré, aparece recogido. Bueno, el artículo 23 habla de las excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación, y nos dice que faculta a los responsables de los ficheros para denegar el acceso, la rectificación o cancelación, atención, en función de los peligros que puedan derivarse para la defensa del Estado o seguridad pública. Un nuevo concepto indeterminado, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se están realizando. Bueno, y finalmente ya para concluir lo que es el análisis de la normativa que se aplicaba en la fecha de confección de estos atestados y se aplicaría a día de hoy, el artículo 24, que es otras excepciones a los derechos de los afectados, lo dispuesto en el apartado 1 y 2 del artículo 5. El artículo 5 de la antigua ley era el derecho a información en recogida de datos. No será aplicable a la recogida de datos cuando la información al afectado impida o dificulte gravemente el cumplimiento de funciones de control y verificación de administraciones públicas o afecte a la defensa nacional, a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas. Bueno, parece obvio que si las fuerzas y cuerpos de seguridad están investigando a alguien, no le van a ir ni a recabar su consentimiento ni a informarle de que sus datos están siendo incorporados a un fichero, ¿no? Bien. Pasado esto, os voy a comentar ya para concluir, leer. Quería traerlos, pero no sé si podré exhibirlos ahí porque no se me abre el archivo este.
¿Qué se ha pasado aquí? Creo que no lo ha leído debida. Ah, sí. Bueno, pues a ver. Espera. Bueno, no sé si veis ahí la foto 1. Entonces, lo voy a leer porque habrá gente que por el tamaño de letra no lo lea. Los agentes, TIP, etcétera, del grupo de información extienden la presente diligencia para decir: como viene siendo habitual desde hace 12 años, en fechas próximas a finales o comienzo de año, desde colectivos afines al movimiento anarquista con ámbito de actuación en esta provincia, se organiza la que denominan... No sigo. Claro, la referencia desde hace 12 años, ¿por qué se conservan esos antecedentes de esa antigüedad? En primer lugar, ya no solo por la antigüedad, si no dieron en su momento lugar a una intervención administrativa, llamémosle Ley de Seguridad Ciudadana, o a una incidencia penal, no tendrían que estar ahí. Segundo lugar, se habla de movimiento anarquista, podría hablarse de movimiento marxista, comunista o de cualquier otro del espectro ideológico. No quiero con esto polarizar en un determinado extremo, ¿no? Pero, y eso os lo tengo que decir verbal, ¿este atestado a qué delito corresponde? Pues este atestado corresponde al delito presunto, que está pendiente de celebración de juicio, de lanzamiento de petardos en una manifestación. Entonces, yo planteo, bueno, ¿y qué tiene que ver para la investigación de un presunto hecho de... Bueno, hubo también algún atentado. Para el atentado en el sentido de lesiones o malos tratos de obra a agentes de la fuerza pública. ¿Qué tiene que ver la ideología en cuestión que aquí se recoge y el hecho de que ese acto venga cíclicamente celebrándose desde hace 12 años con el atentado o con el lanzamiento de cohetes o petardos que se hubiera producido ese día? Bueno, este es un ejemplo, en mi humilde opinión, de mal uso o de un uso indebido por parte de la policía, pero de un uso que, además de no ser atinente a lo que es el objetivo mismo de la investigación policial, está revelando la existencia de una información que, creo, gira fuera de lo que es el circuito legal en materia de datos a disposición de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, otro más, a ver si puedo enseñároslo también ahí. El mismo día, un grupo de unas 60 personas del entorno anarquista y antisistema de la ciudad acudieron en grupo a la puerta de acceso, etcétera. Vale, revelamos lo mismo. Aquí este atestado se refiere también a posibles delitos de atentado. Muy bien, ¿qué tiene que ver la cuestión anarquista o la cuestión antisistema para el hecho delictivo sobre el que gravita el atestado? A ver si encuentro otro sobre la cuestión... ¿Sí? Ah, vale. Bueno, me están ya recordando que acabe solo una puntualización de un ejemplo más y con eso creo que ya podemos dar por concluido, ¿no? Sí, yo creo que este es suficiente, ¿no? Refiriéndose en el mismo atestado a una persona en cuestión, es una de las personas más relevantes en el anarquismo de esta ciudad, con larga trayectoria de participaciones en distintos eventos y hechos relacionados con el movimiento anarquista en la comunidad autónoma. Bien, creo que con eso pues ya están completados los ejemplos en la materia y simplemente finalizar mi exposición, pedir disculpas por haberme excedido. ¿Existen o no existen listas negras policiales? Queda el interrogante en el aire. Gracias.